es importante que tengamos en cuenta que el sueño nos permite realmente recuperarnos de todo lo que nosotros hemos estado trabajando en el día, pensando, haciendo N cosas. Es decir, que una buena noche de sueño, como nos dice acá, con una buena noche de sueño nos desempeñamos mejor y también tomamos mejores decisiones, ¿no? De hecho, uno de los puntos más importantes quizás en comportamentales, por así decirlo, que tenemos de relación con el sueño es que mientras estemos mejor, en realidad hayamos dormido, descansado como se debe, vamos a tener un mejor estado de ánimo. Y sobre todo tendremos mejores relaciones interpersonales, relaciones con las personas, ¿no? Entonces, sí impacta, pero ¿cuántas horas deberíamos dormir? Tenemos un número enorme que nos ha dicho que duerme entre 4 y 6 horas. ¿Será realmente suficiente el sueño para los adultos entre 4 y 6 horas? Vamos a ver cuánto es lo que deberíamos dormir. Inicialmente les podría comentar que obviamente si estamos pensando en bebés, ¿no? Duermen 16 horas o más. Y tiene una razón de ser, ¿no? Porque el bebé está creando sus redes neuronales y las redes neuronales se van creando, se van armando mientras están durmiendo. Por eso es que duermen muchísimo. Pero también hay por etapas de vida, tenemos una cantidad de horas que son necesarias, ¿no? Los niños en edad escolar, estamos hablando del preescolar, la primaria, deberían de dormir entre 10 a más horas. Para los que son padres, tengan en cuenta eso. Es ideal en realidad que los niños, mientras más pequeños, más temprano se acuesten. Van avanzando en edad, van alargando las horas en las que pueden ellos estar despiertos y tienen que descansar. Un niño que está en edad preescolar, pues lo mejor sería que se acueste un máximo de las 8 de la noche, para que así pueda tener 10 horas de sueño tranquilo y se pueda despertar también, obviamente, con más energía, etc. Ahora, disculpen que haya puesto tan tradicionales las figuras, pero bueno, creo que ha sido más sencillo. Una vez que entramos ya a los púberes o los adolescentes, ahí se acortan y lo mínimo que deberían de dormir es 9 horas, de 9 a 10 horas. Normalmente los adolescentes no suelen dormir tanto, aunque hay uno que otro dormilón, ¿no? Pero eso es lo ideal. ¿A qué nos enfrentamos a veces cuando tenemos adolescentes en casa? Que quieren ver la televisión hasta tarde o quieren estar en internet hasta tarde, etcétera, y ellos dicen, no hay problema con las horas que yo pueda dormir, en otras palabras, yo duermo 4 o 5 horas, pero igualito estoy despierto a la hora que debe ser. Probablemente algunos sí, ¿ya? Pero no necesariamente esto es adecuado. Ellos deben de dormir un mínimo de 9 horas, porque también tienen que reponerse de todo lo que están estudiando, el ejercicio físico que hacen, y además porque siguen creando las redes neuronales. Entonces, tengamos en cuenta ello. Y ahora viene, ¿cuánto es lo que nosotros los adultos debemos de dormir? De 7 a 8 horas. Así que eso de 4 a 6 horas, en realidad como norma, no es lo más correcto. Debemos de dormir de 7 a 8 horas. La privación del sueño nos puede traer muchísimas dificultades. Ahora, antes de entrar a las dificultades, quisiera mencionarles que quizás alguno de ustedes está pensando en una persona de la tercera o de la cuarta edad, mejor dicho ahora, ¿no? Pongamos, ¿no? Hay personas de 80 años, de esa base que duermen muy poco, ¿no? Que duermen de corrido, en realidad duermen unas 4 horas, nada más 5 horas. Eso suele ser común, ya suele ser común en determinada edad, no en la cuarta, porque ya no hablamos solamente de tercera edad, sino de cuarta, porque hay más esperanza de vida. Entonces, puede ser común, pero duermen también en diferentes horas del día. Entonces, ahí es como van recuperando. Sigamos. Hay ciertas consecuencias de la falta de sueño que los tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Y para ello vamos a tener como 2 bloques. Las que son totalmente objetivas, por así decirlo, y que de todas maneras podría suceder, y las que tienen una probabilidad. ¿Qué es lo que nos puede pasar cuando tenemos falta de sueño crónica? Estamos hablando de personas que pueden dormir entre 3 a 4 horas diarias todos los días de su vida. Y es el tema de problemas de memoria. Eso es lo que normalmente no sucede.
Y no sé si a ustedes les ha pasado, o a alguno de ustedes les ha pasado, que comienzan a decir, ay, pero Dios, no me acuerdo, ¿no? O sea, o no recuerdo tal palabra, y no viene la palabra a la mente. O comienzan a olvidar ciertas cosas y dicen, uy, no, qué mal estoy, o ya estoy mayor. No tiene que ver con edad. No tiene que ver con que uno dice, realmente esté mal, a veces con un problema emocional o algo por el estilo. Quizás la memoria se está viendo afectada porque hay una falta de sueño, porque no le estamos dedicando el tiempo necesario a recuperarnos. Y aquí también hay algo bien importante que tienen que tener en cuenta. Las horas de sueño tienen que ser corridas, porque decimos, podemos haber estado acostados y durmiendo desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Pero ¿cuántas horas corridas realmente dormimos? Quizás solamente 3 horas y después despertamos y estamos media hora, 40 minutos despiertos y volvemos a dormir 1 hora y volvemos a despertar. No sé si a alguien que esté aquí le ha pasado o conoce a alguien que tiene esa dificultad. Acuérdense, cuando hablamos de las horas, siempre son horas corridas, continuas, ¿ya? El primer problema que podríamos tener entonces son los problemas de memoria. Otra de las cosas es que se afecta también nuestro nivel de razonamiento, de análisis, ¿no? De toma de decisiones, de análisis de problemas en sí. Se va a afectar porque obviamente estamos cansados, el cerebro se cansa, ¿no? Entonces, es por eso que es importantísimo que también tengamos un tiempo para que el cerebro se recupere, ¿ok? Ya sé que alguien me va a decir, porque alguna vez alguien me lo ha dicho, pero aprovechamos muy poco porcentaje de nuestra capacidad del cerebro, etcétera. Sí, lo aprovechamos muy poco, pero en realidad no tiene nada que ver con el descanso que necesitamos, ¿no? Como seres humanos. Otra de las cosas que nos va a traer son problemas de estrés. Y de estrés ya no vamos a hablar porque creo que en otras oportunidades hemos hablado bastante. Y los problemas de estrés obviamente nos pueden generar también problemas acuérdense, físicos, como también problemas emocionales e inclusive problemas con las relaciones interpersonales. Por eso es que al inicio les decíamos, ¿no? Si nosotros tenemos todas nuestras horas completas, pues vamos a tomar mejores decisiones, vamos a estar mucho más alertas, vamos a tener mejores relaciones interpersonales y vamos a estar de mejor humor. Falta de sueño, menos paciencia con los hijos, menos paciencia con los compañeros de trabajo y menos paciencia increíble con uno mismo, ¿no? No somos tan amables con uno mismo cuando tenemos falta de sueño y por ende estrés. Mal humor. ¿Quién no ha estado malhumorado o ha visto a alguien malhumorado y ha pensado, uy, este no durmió nada? Pasa, porque en realidad uno le da mal humor. Otro de los puntos importantísimos es que nos falta concentración. Realmente, si nosotros no hemos dormido lo necesario, vamos a tener dificultades de concentración, ¿ya? Y eso nos va a afectar a todo nivel. Por eso también es importantísimo que los que son padres recuerden que sus hijos tienen que dormir la cantidad de horas necesaria. Y además hay otra cosa, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos activamos de diferente forma. Hay personas que se activan, y es decir, que están sumamente lúcidas desde las 5 de la mañana, pero a las 10 de la noche ya los cables, como dicen coloquialmente, no se conectan, ya pueden estar tranquilos haciendo otras cosas, pero ni trabajando ni estudiando. Y otros que recién se están activando a las 10, 11 de la mañana, pero a las 11 de la noche están totalmente lúcidos y son muy productivos. Eso también se da desde que son pequeños. Uno ya va viendo más o menos cuál es su nivel de activación, qué lo activa más. Así que esos que pueden tener una mayor activación más tarde, ¿ya? Es importantísimo que si nos damos cuenta de ello, tengan que dormir lo más temprano posible. Tratemos de organizar su tiempo porque si no, se van a volver esas personas que duermen poco por costumbre, ¿no? De hecho, hay otra cosa. Si tenemos problemas de sueño, si no hemos dormido lo necesario, pues estamos más proclives a tener accidentes. Manejando automóvil, manejando bicicleta, llevando un scooter, lo que sea, ¿no? Porque no vamos a tener la alerta ni los reflejos necesarios como para que podamos evitarlo. Definitivamente fatiga crónica.
¿no? Estamos siempre fatigados porque no nos hemos recuperado. Y por último, este es un tema muy importante, es que baja el sistema inmunológico. Entonces, por lo tanto, podemos estar mucho más, podemos ser más proclives, como he dicho, en temas de salud, ¿no? Nos podemos contagiar de ciertas cosas más fácil porque el sistema inmunológico decae, aparte de que podemos tener también otras enfermedades, ¿no? Hay estudios que nos dicen que la hipertensión también se presenta por problemas de sueño. Hay personas que a veces tienen solamente 20 y tantos años, 30 años, y ya tienen problemas de hipertensión. Y no necesariamente se ha visto en su historia familiar, ¿ya?, que sus padres o abuelos hayan tenido ese problema, a menos que ya sean muy, muy mayores. Entonces también puede ser por falta de sueño. Otro de las enfermedades que podría pasar, que también se verían impactadas, es el tema de la diabetes, ¿no? Diabetes, enfermedades cardiovasculares en general, ¿ya? Disminución del deseo sexual. Y hay un punto importante, creo que en la actualidad para todos, y es el incremento del peso, ¿no? Porque sabemos que debemos de tener un margen, ya nos podemos mover en márgenes de peso saludable, ¿no? Y falta de sueño, engordamos. Engordamos y estamos mucho más propensos a la obesidad. Entonces, todo esto puede suceder. Ahora, también es importante, ay, perdón, se me pasó un poquito. También es importante considerar que cuando la falta de sueño es extrema, sí podríamos tener algunas dificultades mucho mayores a nivel de la salud mental en sí, ¿no? Hay estudios que se hicieron en realidad hace muchísimos, muchísimos años, donde han privado, por ejemplo, a alguien de 30 días o 35 días de dormir, ¿no? Y han terminado en cuadros psicóticos totalmente graves, porque, claro, increíble, se hacían con voluntarios, ¿no? Pero hasta ahora hay gente voluntaria que participa en estos estudios. Entonces, no es cualquier cosa, ¿ya? El tema del descanso es importantísimo. Y ahora que hemos visto las consecuencias, también quiero hablarles un tema que me preguntan muchísimo, que es si podemos dormir con nuestras mascotas o no. Sobre todo las personas que viven solas, que son mascota lovers, ¿no?, que son muy amantes de las mascotas, o también N personas que tienen mascotas, ¿no? Y en realidad, miren, el aspecto médico yo no se los puedo decir, ¿no? Hay muchos médicos que dicen que las mascotas no deben de subir, etcétera, pero mentalmente, o de acuerdo a la salud mental, en realidad es muy beneficioso también dormir con su mascota, ¿ya? Porque nos llenan de cariño, nos dan tranquilidad, inclusive la respiración y los latidos del corazón de las mascotas nos hacen sentir mejor, ¿ya? Entonces, tendrían que consultarlo para los que les encanta que la mascota suba a la cama, ¿ya? Si médicamente es viable, algunos tienen alergias, etcétera, pero hablando específicamente del factor emocional, pues sí es bastante provechoso, ¿no? No hay nada como tener a la mascota al lado también. Ahora, enfermedades a considerar que tendrían que tener en cuenta que son trastornos de sueño. Uno es la narcolepsia, ¿no? Cuando estamos con sueño todo el tiempo. Y este es un problema bien grave. Miren, yo trabajé hace muchos años con una persona que se dormía. Y al principio a mí me impresionó y dije, la primera vez pensé que se estaba durmiendo porque estaba aburrido o algo. Tuvimos una reunión. Ahora, increíblemente se despertaba y contestaba, pero sí tenía este problema de que se quedaba dormido a cada momento. Entonces, sí puede ser una dificultad, puede suceder. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no deben de manejar, no deben de estar expuestos a ciertas situaciones en las que podrían generar alguna dificultad, que son situaciones de riesgo, ¿ya? Y tiene que ser visto por el médico de todas maneras, ¿no? Tiene que ser revisado. Otra de las enfermedades que podemos considerar es la apnea de sueño, ¿no?, que se menciona que es cuando a veces dejamos de respirar. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Cuando, por ejemplo, tenemos un roncador o roncadora impresionante en casa.
Y decimos, pero ¿por qué roncan? Ya vio si eran adenoides, si eran las trompetitas, ya se vio todo. Y sigue roncando. Pero a veces es por un tema de apnea. El dejar de respirar por determinados momentos hace que después ronquen tan fuerte. Entonces necesitamos, si tenemos ese caso, lo hemos visto, ir a una consulta médica, a un especialista de todas maneras, porque tiene solución. ¿Ya? Si no lo vemos, en definitiva vamos a tener dificultades, porque son momentos pequeñitos que uno tiene sin respiración, sin que el oxígeno entre. ¿Ya? Y solamente les dan unas maquinitas específicas, especiales para el caso, ¿no? Que no hacen ni mucho ruido ni nada por el estilo. Sí demora un poquito en que la gente se pueda acostumbrar a la mascarita, todo, pero es la mejor opción. Se acabaron los ronquidos y se acabó realmente el dejar de respirar. Otra enfermedad, porque sí se considera como una enfermedad, es cuando el insomnio es crónico, cuando no se puede dormir, por más que se tenga sueño, ¿no? Y no se concilia el sueño, porque hay una diferencia entre no tener sueño y sí tenerlo y no poder dormir. ¿Ya? Eso es importante. Otro de los temas son las pesadillas. Hay gente que sufre de pesadillas y eso hace que se despierte a cada momento. ¿Ya? E inclusive las pesadillas pueden ser recurrentes y del mismo tema. Entonces, esto hace que el sueño sea tan abrupto, o sea, tan difícil, con tantos obstáculos, por así decirlo, que no completan sus horas y después le genera todo lo que hemos conversado. También está el sonambulismo, ¿no? Cuando hay una demasiada excitación física, ¿no? Que dicen, bueno, está caminando todo y está durmiendo. Eso también es un grave problema. Dice, ¿por qué se despiertan cansados? ¿No? Otro de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es que a veces existe también el bruxismo. Y les cuento que yo he sufrido el bruxismo, de verdad. No me di cuenta que cuando estaba durmiendo, pues rechinaba mis dientes, los apretaba. Y el dentista me tuvo que hacer una férula. Y bueno, ya no tengo el tema del bruxismo, pero tuve que dormir un tiempo con esa férula. Y el bruxismo sí es un problema, porque tiene que ver también con la tensión. Entonces, hay algunos temas que están asociados con el sueño que tienen que ser vistos por un médico. Y otros temas que pueden ser producto de estrés, que pueden ser productos de algún tema emocional que se esté viviendo, etcétera. O sea, que tengan que ver con temas más emocionales en sí, que los pueden ver en consulta psicológica. Entonces, eso los tendrían que tener en cuenta. Estoy viendo el reloj para no pasarme el tiempo porque tienen otra actividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros, o cuáles podrían ser esos consejos para descansar bien, ¿no? Aparte de tener un buen colchón, definitivamente, porque sí importa, una buena almohada, de verdad que sí importa, ¿no? Mientras más anatómica sea, será mucho mejor. Una de las cosas que son importantes es que deberíamos de generar una rutina, ¿no? Una hora específica en la que nos acostamos y una hora específica en la que nos levantamos. Esa rutina siempre nos va a ayudar a mantener el sueño. Ahora, ¿cuándo es que nos va a impactar? Hay que ser realistas. A medida que pasa el tiempo, ya en edad, mientras más adultos somos, más nos impactan las malas noches, ¿no? Entonces, hay que generarnos esta rutina. Hay que generar también todo lo adecuado para que el dormitorio esté lo suficientemente oscuro para que uno se pueda sentir a gusto y pueda descansar. Otro de los puntos es hacer ejercicio diariamente, pero no inmediatamente antes de irnos a dormir. El ejercicio es vital. Y como siempre les digo, en otros temas también, no es que tengamos que ir al gimnasio, ni volvernos pues hiperfitness, como dicen, no. Tenemos que hacer una cantidad de ejercicio necesaria que nos mantenga alertas, que nos mantenga saludables, que no tengamos dificultades. Entonces, lo mínimo que podemos empezar son 20 minutos. 20 minutos diarios. ¿Okay? Si podemos hacer por lo menos unos 40 minutos, es ideal. Ahora, antes de acostarse, también se puede tratar de relajarse, ¿no? Un baño caliente puede ser muy importante, leer puede ayudar, ver algo en la televisión que no sea muy fuerte, los puede ayudar, ¿no?
la idea es que podamos relajarnos un poco para que podamos conciliar el sueño. Hay que evitar el alcohol y los estimulantes como la cafeína al final del día. Y esto sí, les digo, dependiendo del organismo. En el caso del alcohol es vital, porque hay muchas personas que me dicen, ay no, pero yo con una copa de vino me duermo mucho más tranquila. Eso pensamos y creemos en el momento porque sí, es muy probable que después de una copa de vino se duerman más tranquilos, entre comillas. Pero no es no es algo que sea saludable para el organismo todo el tiempo, ¿ya? Tomar justo a la hora de dormir, ¿ya? Y no nos estás creando el hábito, sino más bien estamos yéndonos por otro camino. Y la cafeína, a algunas personas les hace un efecto muy fuerte en quitarles el sueño. Les pongo dependiendo del organismo porque conozco personas que pueden tomar un café en la noche y me dicen que duermen como un bebé, pero todo depende del organismo, no se aconseja ninguno de los dos. Evitar la nicotina, obviamente, que es el fumar. Y es muy importante que si tenemos problemas de sueño constantes, consultemos con un profesional de la salud. Ya saben que hay algunos temas que pueden ser vistos con el médico y otros vistos con el psicólogo o psiquiatra. Entonces, vayan a un descarte porque va a ser vital, ¿ya? Que solucionemos los temas de sueño que podríamos tener. Acuérdense que siempre tenemos que cuidar de uno mismo y hay 6 cosas importantísimas que nos van a ayudar. Hagan ejercicio, dedicar tiempo a la familia, asegurarnos siempre de dormir suficiente, alimentarnos lo mejor que podamos, decir lo que pensamos y sentimos y no guardárnoslo porque eso es lo que nos afecta, y también darle un tiempo a divertirse, ¿ok? A relajarse un poco, que es vital. Es una excelente pregunta. En realidad, en gestantes no son las mismas. Voy a empezar con las gestantes. Las gestantes necesitan una cantidad de horas de sueño muchísimo mayor. Entonces, si los adultos normalmente necesitamos de 7 a 8 horas, las gestantes van a necesitar, sobre todo en el primer trimestre, van a necesitar sus 12 horas de sueño por lo menos. De verdad. No es que sea, y en las oficinas, en los trabajos pueden decir, no es que sea una persona que no quiera trabajar o algo. Y creo que en algún momento también la legislación va a tener que ser un poco flexible, porque sí necesita dormir. Y tiene una razón muy específica. Es que su cuerpo se está adaptando a tener otro cuerpecito dentro, otro ser. Y se cansa, necesita dormir, necesita recuperarse. Y en la medida que esté descansada también, el feto o el bebé después, ¿no? Como ustedes lo consideren, pues se va a desarrollar mucho mejor. En el caso de las personas con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, sí probablemente podrían necesitar un poco más de horas de sueño, pero lo normal es que sí que sea de acuerdo a las edades, ¿no? Ya, ese punto tendría que contestarlo más un médico, pero desde el aspecto psicológico, en realidad sí es recomendable hacer una siesta. Pero es que sea una siesta no mayor de media hora. Sí, sí es recomendable, porque puede puede haber mucho más tranquilidad, ¿no? Después y estar como que con más energía, por así decirlo. Pero también dependerá de la persona, ¿no? Dependerá de ciertas características. Pero sí, es más, esto sí no lo he leído o sea, no tengo ningún dato así fehaciente, ¿no? Pero creo que en algunas sociedades, tipo la japonesa, sí les dan un espacio, ¿no? Para descansar, ¿no? Y es importante. Así que sí, es importante. Buena pregunta. Cualquier momento en realidad, porque la aromaterapia o musicoterapia son muy alternativos, pero no nos generan ningún daño, ¿no? Si es aromaterapia, sabemos que, por ejemplo, ¿no? Podemos poner un aromatizador con un aceite de lavanda y nos va a relajar. La lavanda nos va a relajar. Y funciona. Definitivamente funciona. Y sobre todo funciona si a uno le gusta, si a la persona le agrada, ¿no? La musicoterapia también nos puede ayudar. Ahora, ¿cuándo podrían realmente utilizar esto? Cuando tienen alguna dificultad para dormir, ¿no? Pero si no la tienen y simplemente quieren estar mucho más tranquilos o disfrutar más del sueño, también lo pueden hacer, ¿no? Conocí una persona que me dijo que usaba una aplicación que se llamaba Calm.
yo no la conozco y no le estoy haciendo propaganda, pero en realidad me dijo que creo que se llamaba Calm, que tenía cierta música y todo que lo ayudaba a dormir. Si te funciona, perfecto, ¿no? Perfecto realmente. Uno puede perder el sueño por temas médicos, que ya lo hemos visto, puede también perder el sueño por preocupaciones, por estrés, por cosas que se viven, ¿no? Y de hecho, mientras más pasa el tiempo, nuestra necesidad de dormir es menor, ¿no? Pensemos en el bebito que duerme 16 horas mínimo y los adultos que necesitamos entre 7 y 8 y hasta la cuarta edad que duerme 3 4 horas y se despierta y después otro rato vuelve a dormir. O sea, sí se va acortando, por así decirlo, ¿no? Se impacta en realidad porque, a ver, por algo, inclusive legalmente, el sueldo mínimo, en las mañanas creo que es el sueldo mínimo normal, pero si uno trabaja de noche, tiene cierta compensación. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Una de las indicaciones para que podamos dormir mejor, ¿se acuerdan que hablamos hace un momento de que lo ideal sería que la habitación esté totalmente oscura, esté lo más negrita posible? Es para que tengamos el descanso. En las mañanas no dormimos igual. Y otra de las cosas, el sueño no se recupera. Entonces, en los turnos rotativos, de hecho sí nos puede afectar, ¿no? Por eso es importante también que se cumplan, porque a veces a los trabajadores no les interesa mucho, pero es importante que se cumplan con todos los chequeos médicos anuales, ¿no? Para saber cómo estamos. Y sobre todo los que tienen turnos rotativos, ¿no? Que trabajan de día o de noche, y sobre todo los que tienen 12 horas continuas.